Buenas tardes, mis queridos participantes de la asignatura Contabilidad Financiera. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son algunos conceptos básicos relativos al capital. Cuando hablamos o escuchamos hablar de capital, el término nos viene a la mente muchos significados o muchas imágenes, podríamos decir. La palabra capital, aunque tiene varios significados, por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. En nuestro caso en particular sería el dinero o los bienes que posee una empresa. Hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta para analizar la cuenta de capital. Tenemos que tener presente que podemos tener capital económico, capital financiero o capital contable. Son tres aspectos de capital con los que podemos contar en una empresa. Empezamos por la definición o la aclaración de lo que es el capital económico. Como bien lo indica el término, es uno de los factores de la producción y está representado por el conjunto de bienes necesarios para producir ¿qué? Riqueza, es decir, para producir efectivo, dinero, utilidades. Ejemplo, podemos mencionar el caso de un carpintero. Sus herramientas de trabajo constituyen su capital, porque sin ellas no puede hacer productivo su trabajo. Si el carpintero no cuenta con las herramientas, el equipo necesario para desempeñar su trabajo, éste no va a poder hacer sus labores, sus funciones de carpintería para ofrecer el servicio y finalmente vender su producto. Por lo tanto, no va a recibir ninguna utilidad. Así que a sus herramientas de trabajo se le va a llamar capital económico. Pongamos otro ejemplo, un agricultor. Un agricultor tiene que contar con maquinaria, herramientas para poder realizar sus labores de agricultura. En el caso de un agricultor, su maquinaria y demás implementos forman su capital, por ser indispensables para labrar la tierra, etc. ¿Sí? Por ejemplo, vemos aquí un equipo que un campesino está conduciendo. Este equipo es indispensable en el momento de trabajar la tierra. ¿Para qué? Para hacer su sembradío, para cumplir con las labores propias de su trabajo y de esta manera poder obtener resultados que va a ser las utilidades. Por tanto, esta maquinaria resulta capital económico en este sentido para el agricultor. Si vemos, son diferentes tipos de implementos que significan, depende de la actividad económica a la que se dedique la empresa o la persona en particular. Asimismo, pues se va a relacionar el capital económico con dichas herramientas, dichas maquinarias o dichos utensilios. Por otro lado, el capital financiero es el dinero que se invierte para que produzca una renta o un interés. Podemos ver algunos ejemplos. Podemos ver el ejemplo de un inversionista que adquiere acciones de determinada empresa para obtener utilidades. El valor de sus acciones constituye su capital, en este caso capital financiero, porque sin ellas no puede percibir dividendos. Esto lo podemos ver como aquellas personas que invierten en la bolsa, ¿sí? O compran acciones en diferentes empresas de accionistas. Compran acciones y estos son copropietarios de la empresa o accionistas y depende del valor que tengan sus acciones, asimismo esta persona va a obtener sus dividendos. En este caso, su capital financiero es el valor que tienen sus acciones. Otro ejemplo que podemos ver más comúnmente en nuestro sector económico es el de los bancos, ¿sí? El dinero que invierten las instituciones bancarias, bancos, financieras, cooperativas, en las prestaciones que otorgan a los préstamos que otorgan a sus clientes.
dinero por el cual cobran un interés. Los bancos tienen como principal negocio hacer préstamos. ¿Cuál es el propósito de hacer los préstamos? El propósito de hacer los préstamos es poder cobrar los intereses. Las cooperativas, las financieras. En muchas ocasiones las cooperativas se dedican a realizar préstamos, financiamientos, y muchas personas indican que de repente les secuestran mucho los bienes a los asociados. Su principal fin económico no es el de secuestrar los bienes, más bien es que sus clientes paguen constantemente sus préstamos para que de esta manera vayan pagando sus intereses, ya que esta es su actividad económica principal. ¿Sí? Al momento en que los clientes van cancelando capital e intereses, ellos van obteniendo ganancias. Y a esto se le llama capital financiero. Hemos visto ya dos aspectos de lo que podemos notar o llamar capital. Sin embargo, en la contabilidad, que es lo que nos concierne, vemos al capital como la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa y el total de sus deudas. Ejemplo, si una entidad tiene en efectivo, mercancías, mobiliario y terrenos un total de $500,000 y documentos por pagar por un valor de $100,000, su capital contable es $400,000. Es decir, la diferencia entre las propiedades que tengo o el dinero que tengo menos las facturas o las cuentas por pagar. Lo que resulte de allí, ese es mi capital contable. En contabilidad se emplean términos especiales de carácter técnico para indicar con ellos conceptos, cosas o hechos. Como hemos visto en sesiones anteriores, tenemos los activos, que son las propiedades, el efectivo o los derechos con los que cuenta la empresa, y también tenemos por otro lado los pasivos, que son las obligaciones que tiene la empresa. Bien, como mencionábamos en la página anterior, los bienes menos las obligaciones, en este caso más específicamente, activo menos pasivo, nos resulta nuestro capital contable, que es nada más y nada menos que nuestro capital líquido o capital neto. Los tres términos son exactamente lo mismo. Contablemente, ese es nuestro capital. Cuando restamos los activos menos los pasivos. Un ejemplo, tenemos activo por $500,000, pasivo por $100,000. Si hacemos la resta, nuestro capital contable es $400,000. Es tan sencillo como que la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. Hablando y expandiendo un poco sobre el capital contable de una empresa, tenemos que el capital contable puede ser positivo o también puede ser negativo. Nuestro capital contable es positivo ¿cuándo? Cuando el valor del activo es mayor que el monto del pasivo. Si vemos un ejemplo, activo por $700,000 menos un pasivo de $200,000, tenemos un capital contable positivo por $500,000. Porque si vemos, activo es mayor que pasivo. Tenemos más propiedades que obligaciones en el primer caso. El capital contable negativo significa o es cuando el valor del activo es menor que el monto del pasivo. Si vemos un ejemplo, tenemos un activo de $200,000, pasivo por $250,000. Nos queda como resultado un capital contable negativo por $50,000.
Contablemente existen varias clases de capital, como las que a continuación se señalan. Tenemos capital en giro o capital invertido. También tenemos el capital propio o también podemos tener capital social. Cada uno de estos tiene su significado y su razón de ser. En el primer concepto, capital en giro o capital invertido, se le llama de esta manera porque es el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa. Vemos un ejemplo. Valores propios invertidos, $500,000. Valores ajenos invertidos, $100,000. El capital en giro o capital invertido, ¿cuál sería? $600,000. Pues yo invertí 500,000 y mis socios u otras personas invirtieron $100,000. Es un capital invertido. Es el conjunto de ambas inversiones. En el segundo concepto, el capital propio es porque pertenece a una sola persona. Yo solamente estoy invirtiendo en esa empresa. Todo el capital es mío. No hay otros inversionistas en esa empresa. Por eso el capital es propio. Y en el tercer concepto, el capital social, es el importe total que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad. En este caso ya hablamos de sociedades, ¿sí? Las personas que están comprometidas a hacer estos aportes, las personas que aportaron para ese capital, son socios, se constituyen en una sociedad y a esto se le llama capital social. Buenas tardes, jóvenes. Hasta aquí es la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido de su interés y posteriormente estaremos haciendo un resumen de las tres tipos de cuentas reales que hemos visto hasta el momento, los activos, los pasivos y esta de hoy, el capital. Hasta luego.